Chicos, bienvenidos una vez más acá a su aula virtual. Vamos a ver la clase de química, la tabla periódica. En esta oportunidad vamos a dar una explicación general sobre la tabla periódica y sus objetivos y la importancia que ésta tiene. Los antecedentes de la tabla periódica son bastante extensos. La tabla periódica fue estudiada desde hace muchos años, más o menos en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX y a principios del siglo XX es donde se hace un estudio exhaustivo de la tabla periódica y de su diseño. Pero vamos al siglo 1800, hacia el siglo XIX, en 1817, donde Dobereiner dice que habla de una triada, donde agrupa los elementos y dice que el que está en medio, a través de una suma algebraica, debería tener el mismo peso atómico, o el resultado de esa suma debería dar el mismo peso atómico, o sea, el resultado. Entonces, generalmente ellos ordenaron los elementos de la tabla periódica en forma de 3 en 3, es decir, lo que se conoce como una triada. Y si vemos el ejemplo, decimos que bueno, que el litio, el sodio y el potasio, entonces tienen 7, 23 y 39. Entonces dice, para el peso atómico del sodio, entonces tenemos 7, que es el litio, más 39, entre 2, que son estos los dos números, me va a dar 23, que es el peso atómico del elemento del medio. ¿Ok? En 1864, quizás 50 años más tarde, un científico que se denominaba Newlands, agrupa los elementos en grupos de 7, pero dice que en forma ascendente hasta llegar al octavo elemento. A este aporte o esta manera de estudiar la tabla periódica se le denominó octavas. Es decir, que estas tenían propiedades semejantes a la primera, pero no se daban en todas las series. Es decir, si vemos la primera serie, vemos que el último elemento no tiene que ver mucho con el primer elemento. Si vemos el segundo ejemplo, vemos que el último elemento tiene que estar más cerca al peso atómico del elemento inicial. Entonces no era muy exacto y por ende entonces no fue lo que se consideró como el diseño total para la tabla periódica. Posteriormente, en 1869, quizás 4 años más tarde, 5 años más tarde, Mendeleev ordena los elementos de acuerdo a la variación periodística de estos, es decir, que empieza a unir los elementos a través de sus componentes, a través de sus pesos atómicos y de sus características particulares, es decir, los que eran metales, los que no eran metales y los que eran gases nobles. Y de esa manera entonces él da el primer paso, el primer aporte a una tabla periódica mucho más fundamentada. Esta tabla periódica constaba en aquel entonces de 63 elementos. Hoy en día pasa a los 100 elementos, la tabla periódica actual, ordenados en filas y columnas, como hoy en día está ella. Hoy en día hay filas, hay columnas, hay grupos, etcétera, que conforman la tabla periódica. Los que forman una columna tienen características semejantes y las tablas son grupos de 8, es decir, son los dos grupos de 8 y esos grupos entonces nos van a dar un total de 16. ¿Okay? Siempre con los mismos principios de que ambas tengan las mismas características y coincidan con los mismos pesos atómicos. Por eso se le llama periódica, porque tiene que haber una secuencia, algo periódico entre las tablas, entre los elementos y sus componentes atómicos. Luego, por último, podemos decir que Moseley, en 1915, a través de los rayos X, descubre las propiedades de los elementos en una forma más científica, en una forma más exhaustiva, en una manera con comprobaciones más precisas. Por supuesto, dado a que la tecnología para ese entonces era la invención de los rayos X, podía facilitar que esto se diera. Y en vez de hablar de pesos atómicos, que hoy en día también hablamos, también se hablaban de números atómicos, es decir, que los elementos tenían un peso másico. Además, eso lo pudimos haber visto ya, o lo pudieron ustedes haber visto en lo que se llama
pesos atómicos y configuración electrónica. ¿Ok? Esta última tabla es la tabla o la tabla periódica actual que fue descrita por este señor y por Warner, y hoy en día es lo que nosotros utilizamos y es con lo que nosotros trabajamos en la actualidad. La importancia de la tabla es que tiene una predicción con bastante exactitud para las propiedades de los elementos. Claro, pues ya